Buenos días, mis hermanos. Tenemos siempre que tener presente, valga la redundancia, debemos tener presente que el amor de Dios por nosotros es cada día, cada instante, cada momento de nuestras vidas. No hay un solo lugar que nosotros podamos decir, aquí no nos ve, aquí no nos cuida el Señor. No hay un solo lugar, no hay un solo pensamiento que se pueda esconder de Él. Nada. Todas las cosas están desnudas ante todo aquel que un día vamos a estar allí dando cuentas. Nuestro Dios, ni una milésima de segundo nos deja de mirar. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es siempre para gloria y honra de su nombre. Somos salvados para servirle, para glorificarle, para honrarle. Somos salvados para eso. Lastimosamente, aún cuando venimos a Cristo, tenemos el poder de decidir para dónde vamos, para dónde nos movemos. Sí, tenemos el poder de decidir. Y saben, tiene que ver mucho con nuestros deseos. Sí, con nuestros deseos. Nuestros deseos es el timón que mueve el vehículo hacia donde nos dirigimos. Según sus deseos y mis deseos, vamos hacia ese objetivo. Yo tengo mis deseos, hacia allá me muevo. Hacia allá me muevo. Y nuestro Dios, a pesar de que puede forzarnos a hacer su voluntad, ve con mucha pena y tristeza cuando, siendo sus hijos, nuestros deseos no se alinean con su voluntad. Y es allí cuando sufrimos, cuando después de un tiempo nos arrepentimos. ¿Por qué tomamos esa ruta? ¿Por qué tomamos ese camino? Sí, hermanos, sí. Vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Sí, Padre, porque somos hijos tuyos por pura gracia. Nosotros no merecíamos ni merecemos nada, pero tu amor, tu bondad, cada día nos provee, nos protege. Cada día tu misericordia, Señor amado, sobreabundan en nuestras vidas. Gracias, Padre, por perdonarnos tanto sin merecer nada. Gracias, gracias, gracias. Venimos en el nombre de Jesús, Padre amado, a pedirte que nos perdones todos nuestros pecados y que, amado Dios, en esta mañana el Espíritu Santo sea dándonos tu mensaje. No queremos palabra de hombres, queremos tu palabra, Señor, y que tu mensaje llegue a nuestros corazones. Sí, Padre, y que el objetivo de ese mensaje sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero, Padre eterno, háblanos en esta mañana. Quita todo estorbo, toda distracción, Padre amado, Dios Todopoderoso, que el enemigo quiere interponer para estorbar tu mensaje. Padre, en este día que en nuestra nación, en nuestro país, toma decisiones. Sí, hoy se elige un nuevo presidente. Padre, ayúdanos, danos sabiduría y guarda nuestro país de la maldad. Sí, Padre, dirígenos, que este país tenga hombres temerosos de ti,
que realmente busquen tu nombre para servir y no para servirse. Tú sabes, Señor, cuáles son los mejores. Te rogamos en tu sobreabundante gracia y tu misericordia que bendigas a este país con las mejores personas para la presidencia, Padre. Amado Dios, confiamos en ti, en los destinos de nuestro país, Señor. Sí, Padre amado, bendícenos en esta mañana y bendice nuestro país. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, el verso 11, la palabra del Señor nos dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro pide eso a la iglesia, a todos los creyentes de todos los tiempos. Porque, mis hermanos, los deseos carnales, los deseos pecaminosos, siempre nos llevan a un rumbo en los cuales vamos a naufragar o a chocar. Nos vamos a estrellar. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Otra versión dice deseos carnales que enferman el alma. Porque, mis hermanos, según nuestros deseos, ¿no? Usted tiene como destino un lugar específico y usted va a llegar a ese lugar. Usted va conduciendo su vehículo y toda maniobra por donde conduzca su vehículo va a ser con el objetivo de llegar allá. Y esos son los deseos. Según nuestros deseos nos movemos. Por ejemplo, sabemos que mal deseo es querer hacerse rico sin trabajar rápidamente. La persona que quiere tener dinero rápidamente, ¿no?, caerá en lazos de ir contra la ley. Aquel que quiere hacerse rico rápidamente va contra la ley y no le importará si tiene una empresa, lo que sea, pisotear los derechos del trabajador, porque quiere hacerse rico. Y de esos vemos muchos. Pero a la larga, siempre esas personas terminan estrelladas. Sí, porque su objetivo era hacerse rico, pero acabaron mal. Igualmente, si el destino son los placeres, tener placeres, ¿no?, tener placeres, caerá en lazos del diablo, ¿no?, con el sexo o con cualquier placer que va contra el Señor. Los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, que enferman el alma. Miren, vamos a ver unos ejemplos de a dónde nuestros deseos pueden llevarnos lastimosamente, mis hermanos. Vamos a Génesis, libro de Génesis, el capítulo 13. Génesis 13, mis hermanos. Voy a leer aquí de Génesis 13 los versos 8 al 11. Miren, Abraham y Lot han crecido en cuanto a su ganado y tienen una pelea, o mejor dicho, Lot tiene una pelea, porque los empleados de Lot peleaban por el agua y por el pasto con los empleados de Abraham. Y Abraham le dice: mira, somos familia, somos parientes, no está bien que andemos peleando, no está bien. Así que, bueno, leamos aquí, Génesis 13, del verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está
toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Fíjense, Abraham sabe que el Señor, donde el Señor lo lleve, él será bendecido. Donde el Señor lo envíe, él será bendecido. Porque el deseo de Abraham era servir al Señor, cumplir con lo que Dios le había mandado. Es el deseo de Abraham. Mira Lot, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú, no hay problemas. Lot se le abrieron los ojos porque Lot quería hacerse rico, quería hacerse millonario. Y cuando uno tiene ese deseo, hermanos, no tiene fronteras en cuanto a conseguir dinero, no tiene fronteras. Y Lot tenía ese deseo. Sigo leyendo, el verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Miren, hermanos, Sodoma y Gomorra eran ciudades muy conocidas, de gente muy adinerada. No eran cualquier ciudad. Y la fama de esas ciudades era conocida en todo el mundo por sus extravagancias, especialmente sexuales. La homosexualidad y el lesbianismo eran, muy conocidas. Así más o menos como en nuestra época conocemos los carnavales de Río, donde el desenfreno sexual, ¿no?, son abominación al Señor. Pero a pesar de eso, Lot escoge hacia allá, porque ve una oportunidad de comercio con esas ciudades. Sí, y va poniendo sus tiendas hacia allá, hasta que se introdujo dentro de estas ciudades. Vivió dentro de Sodoma, poco a poco se metió allí. Sí, porque su objetivo era hacerse rico, su deseo era hacerse rico. Y Lot, mis hermanos, perdió el objetivo de Dios. Hebreos nos habla del justo Lot, es decir, que era un hombre que sí era creyente, pero sus deseos lo llevaron a estrellarse, y estrellarse feamente. Su tío le salvó la vida varias veces, y Lot perdió todo lo que había ganado, todo, ¿no? Lot era un hombre respetado en Sodoma y de mucho dinero. Todo lo que había ganado lo perdió, incluyendo a su esposa, incluyendo a su mujer, porque sus deseos, hermanos, lo llevaron hacia allá. Miren, vamos al capítulo 50 del libro de Génesis. Génesis 50. Acordémonos, mis hermanos, que José fue odiado y vilipendiado por sus hermanos. Lo quisieron matar, mas no lo hicieron. Lo vendieron como esclavo. Siendo su hermano, lo vendieron como esclavo. José, desde muy niño, Dios se había fijado en él, porque José también buscaba de Dios desde muy niño. Y José recibía de su padre todos los documentos de lo que Dios había hecho. Sí, de lo que era Jehová Dios. O sea, José lo sabía. Y también sabía que por sueños que Dios le había revelado que un día el Señor lo iba a poner
en un lugar de liderazgo, no solamente en su nación, en el mundo. José tenía eso, y su deseo era cumplir con los planes de Dios en su vida. Y conocemos, mis hermanos, que este hombre, después que fue vendido, sufrió de injusticias, fue encarcelado, ¿no? Una mujer que quiso tener ayuntamiento carnal con él, lo acusó de querer violarla porque él se negó. Y el hombre injustamente cayó allí, preso. Debe haberse preguntado José en un momento dado y decir: Dios, tú eres el que me trajo aquí, estoy aquí. Pero José no desmayó en fe, porque él deseaba cumplir con la voluntad de Dios. A pesar de las desavenencias y de las contradicciones. Imagínense, un hombre que confiaba en Dios y de repente estaba encarcelado injustamente. Sí, eran contradicciones. ¿Será que Dios me ha abandonado? No. Este hombre tenía claro el propósito de Dios en su vida y hacia allá fue. Hasta que fue, hermanos, el segundo al mando en la nación más poderosa del mundo, que era en ese momento el imperio egipcio. Era la nación más poderosa. Y José fue el segundo al mando. Muchos años después, ¿no? Sus hermanos, los cuales en su tierra habían padecido hambre o estaban padeciendo hambre. Y sus hermanos, queriendo comprar algo de comida, llegan al imperio egipcio, porque allí había abundancia. José era un gran administrador y él estaba a cargo de todo eso. Y ellos estaban vendiendo alimento para el resto del mundo. Los graneros de los egipcios eran inmensos. Entonces los hermanos llegaron a comprar allí, ¿no? Y cuando José los ve entrar, los reconoce enseguida. Y cuánto dolor debe haber en el corazón de José. Mis hermanos, los que me vendieron, los que me hicieron tanto daño. Mas José no procede con revanchismo, no procede con rencores, no procede con odio. Luego de algunas conversaciones en idas y venidas, José se presenta ante sus hermanos. Sus hermanos no lo reconocieron, él sí los reconoció, pero sus hermanos no a él, hasta que se revela él a sus hermanos. Y leamos aquí, Génesis 50, versos 8 al 10. Perdón, 18 al 20. Sí, 18 al 20. Miren, así dice la palabra del Señor. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sigo leyendo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Miren, esto detalla el objetivo que siempre tuvo José, aun cuando fue vendido, aun cuando sufrió todas esas injusticias. Deseaba cumplir con la voluntad de Dios, deseaba agradar al Señor. De hecho, cuando la mujer le arrancó la ropa, él negándose, le dijo: ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Ofendiendo a Dios y también a tu esposo, el cual me ha puesto de jefe aquí. O sea, él nunca quiso
ofender al Señor. Era su objetivo, su deseo, ir hacia el Señor, hacia la voluntad de Dios. Por eso vemos la gran bendición del Señor sobre la vida de José. Oh, Dios mío, qué bendición. Miren la diferencia entre los deseos de Lot y los deseos de José. Sí, Lot, un creyente, pero con deseos pecaminosos que lo llevaron al fracaso. Somos hijos de Dios, sí, somos hijos del Señor, pero si nuestros deseos no van alineados con la voluntad de Dios, hermanos, vamos rumbo al fracaso, a estrellarnos. Así es. Pero si nuestros deseos es día a día pidiendo la guía de Dios y obedeciendo al Señor, hermanos en la fe, vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Así es. Miren, en Santiago, Epístola Universal de Santiago, leo aquí, mis hermanos, Santiago 4, el verso 3. Santiago 4, 3. Así nos dice la palabra del Señor. Dice Santiago: pedís y no recibís. Fíjense, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pedís mal. Por eso hay muchos hijos e hijas de Dios que están pidiendo y pidiendo. Y Dios no les responde. O mejor, eso sí les responde, les dice no. ¿Por qué, mis hermanos? ¿No? Dios sabe lo que hace. Miren, el verso 2 de Santiago nos da la respuesta. ¿Por qué no reciben? Dice: codiciáis y no tenéis. La codicia es un deseo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. La palabra aquí, matáis, es aquella, ¿no?, palabra que utilizamos para aniquilar el testimonio de otra persona. Sí, ¿a qué se refiere? Matar el testimonio de otra persona. Porque, mis hermanos, el difamar, ¿no?, a cualquiera, ya sea un hermano en Cristo o a una persona que no es cristiana, aquí es matáis. Hablan mal de otros, dañan el testimonio de otros. Acuérdense que eso viene de los 10 mandamientos. Pero eso sigue, hermanos, a la fe. Cuando una persona habla mal de otros, está asesinando su testimonio. No dirás falso testimonio contra tu hermano, dice la palabra. Y eso en Jesucristo, siendo cristiano. Y eso se refiere aquí Santiago: matáis y ardéis de envidia. Porque cuando tenemos envidia, hablamos mal de la persona que envidiamos. Por algo malo ha hecho, y hablamos mal a otros, dañando el testimonio de esa persona delante de otros. Y eso es lo que Santiago dice aquí: matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Aquí está: no tenéis lo que deseáis. Lo que deseas no lo tienes. Dice, no, porque no pedís. Dice, y si pides mal y no lo tienes. Porque tus deseos es para tus deleites. Hermanos, en la fe. ¿No?
ya hace algunos años en la gloriosa fe de Jesucristo, hermanos, ¿no? Y lo comento porque gracias al Señor se han levantado. Le costó años, se han levantado. Pero una pareja recién casada, ¿no? Vino el esposo a consultarme y le dije, le contesté de acuerdo a la palabra del Señor, como no puede ser de otra manera, no puede ser así. Entonces me dice, pastor, mire, me he metido en este crucero, ¿no?, para irnos de luna de miel, y eran algunos miles de dólares, porque no era un crucero hasta aquí nomás, era un crucero alrededor del mundo, casi mes y medio, no, casi 2 meses, perdón, 2 meses, medio mundo. Entonces le digo, hermano, lo peor es que usted empiece su matrimonio en deudas. Disfrute, porque la mejor luna de miel, así le contesté, la mejor luna de miel es que usted y su esposa disfruten de las mieles de la tranquilidad y la paz. Las deudas quitan la tranquilidad y la paz. Así es, tenga tranquilidad. En todo tiempo, en todo caso, esperen un tiempo y lo hacen, ¿no? Pero ahorita usted no se mete en deudas. ¿Cuántas parejas recién casadas tienen tantas deudas que no disfrutan de verdad de los primeros meses y años de su matrimonio porque se meten en deudas que después no pueden pagar? Pero él dice, no, pastor, eso es exagerado, sí vamos a poder pagarlas. Tenían buenos trabajos. De hecho, ella ganaba más que él. Y al regreso, o mejor dicho, estando en medio del crucero, le notificaron a ella que la habían despedido del trabajo. Y empezó la angustia en medio del crucero. Y ahora, ¿cómo pagamos? Regresaron, hermano, tuvieron que vender algunas cosas, porque sus deseos, ¿no? Claro, mandaban fotos de que estaban allá y sus amigos le decían, oh, qué bonito, qué lindo, ¿no? Y ellos, estamos acá, ¿no? Pero la angustia le duró algunos años, hermano, para poder pagar esas deudas. Sufrieron, se están levantando, pero casi 7 años de eso. Sí, no es que lo comento porque yo quiero, se los pregunté a ellos, se los dije a ellos. Alguna vez, sin dar sus nombres, puedo dar esta ilustración de lo que no se debe hacer, aún siendo cristianos, ¿no? Su deseo era deleites, tener deleites y pasearse y enseñorearse de que habían estado allí, que habían estado allá, tener fotos en eso. No, esperen tranquilos, esperen unos años, ¿no? Pongan buenas bases para que no se metan en deudas, pero no escucharon. Sus deseos eran los deleites, los placeres, ¿no? Y decir, hemos viajado a tal lugar. Hermanos, no es malo para el cristiano que puede, no es malo. Siempre lo menciono. Lo malo es que cuando regresan de esos cruceros, de esos viajes, se andan quejando, no vienen a testificar lo bonito y lo grandioso que fue el viaje. Vienen a estar diciendo, ay, es que estamos en deudas, ay, es que no tengo plata, ay, necesito plata. Eso es lo malo, pero hacia allá le llevan sus deseos. Y Santiago, hermanos, lo dice perfectamente. Lo leo otra vez, todo, para que tomemos lección de lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Santiago 4, desde el verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué le está pidiendo al Señor? ¿Qué le lleva pidiendo años al Señor que no tiene?
que Dios no se lo da. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿está pidiendo algo para bendición suya y también de los que lo rodean? Vean, mis hermanos, ustedes pueden ver la lista de dones que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, da a los corintios. Lista de dones. Y los dones todos tienen que ver con ser de bendición. Nuestros dones deben ser de bendición al pueblo de Dios, a su iglesia y al prójimo. Y al prójimo. Asimismo, la bendición que el Señor nos da, las bendiciones que Dios nos da, deben ser para bendición de mi familia, de la iglesia, de mi prójimo. Porque si estamos pidiendo algo muy egoísta para nosotros mismos, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo para nuestros deleites. Estamos pidiendo mal. Sí, sí. Dios mismo, en las palabras de Jesús, nuestro Salvador, nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero hay que pedir bien, mis hermanos, no para nuestros deleites, no para nuestro ego, no, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Hermano, hermana, no es malo, escúcheme bien, si usted está pidiendo una casa, que usted necesita un vehículo. No es malo, no es malo. El problema es, ¿por qué lo estamos pidiendo? Así es. Si es algo egoísta. Porque si yo, hermanos, en la fe, cierro mi corazón, le digo: Señor, bendíceme con esto, bendíceme aquello. Y de repente un hermano, una hermana necesita algo. Y yo cierro mi corazón a ese hermano, a esa hermana o a esa persona. Soy una persona mezquina y de repente: sí, Señor, a mí bendíceme. Estamos pidiendo mal porque estamos actuando mal, mis hermanos. Nuestros deseos deben ser siempre, cada día: oh, Señor, en tus manos estoy. Que este día pueda servirte, Señor amado. Porque, hermanos, yo creo fervientemente en lo que enseña la palabra, ¿no? El autor de la carta a los Hebreos dice: algunos sin darse cuenta, han servido a los ángeles. A los ángeles. Y hoy en día, y yo lo creo, el ministerio de los ángeles, de manera que no entendemos, de repente pasaron ángeles por nuestro lado, pidiendo un pan o pidiendo agua. ¿Y cuál es nuestra reacción? De mezquindad. Y después vamos: Señor, bendíceme. No, estamos pidiendo mal. Tengamos cuidado, mis hermanos. Nuestros deseos deben ser siempre servir y hacer la voluntad del Señor. Vivir la vida cristiana como Él manda. Porque el Señor quiere darnos lo que pedimos. Pero pidamos bien. No para nuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vean, mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, no hay cosa más hermosa, no hay cosa más linda que sentirse dentro del Señor, tener paz con el Señor, tener paz con Dios. Que cuando yo le estoy pidiendo, estoy orando, yo sé que el Señor en su voluntad me lo va a dar. Tengo la seguridad de que me lo va a dar. Y yo lo voy a esperar. Sí, estoy pidiendo en su voluntad y sé que me lo va a dar. Y yo por fe ya lo recibo. Hay paz en mi corazón. Paz en mi relación con Dios. No estoy pidiendo para mis deleites. Estoy pidiendo para su gloria y para su honra. Oh, sí, pastor, pero ¿cómo sabemos que estamos pidiendo mal en sí? Bueno, veamos en Hebreos, capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer aquí el verso 12.
y 13. Versos 12 y 13. Capítulo 4 de Hebreos, versos 12 y 13. Leamos despacio, hermanos, porque el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Hebreos 4, 12 y 13. Así dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o los deseos del corazón. ¿Sí? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, qué hermoso, mis hermanos. Qué hermoso en el Señor. Si yo quiero orar, pedir bien, debo estar en contacto permanente con su palabra. Porque cuando mis deseos están mal, mis pensamientos están mal, delante del Señor, mis pensamientos son buenos, eso digo yo. Sí, deseo esto, pero la palabra de Dios tiene poder. Escúcheme bien, tiene poder. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, los deseos del corazón, mis hermanos. Si estamos entrando en deseos pecaminosos, al nutrirnos de la palabra, al abrir la palabra, al leer la palabra, al que Dios nos hable y orar delante del Señor, todos esos malos deseos, dice aquí la palabra de Dios, Dios los parte, su palabra los parte, los desaparece, los discierne, no hace nada. No hace nada. De manera que si estamos en contacto con la palabra de Dios, la que discierne aún las intenciones del corazón, nos limpia de eso. Si estamos en contacto con ella diariamente, escuchándola, leyéndola, practicándola, acuérdense, hacedores y no oidores, es lo que quiere el Señor. Entonces siempre vamos a pedir bien. Siempre vamos a pedir bien. Y Dios nos va a dar lo que pedimos. El Señor nos va a dar lo que pedimos. Siempre pidiendo bien. Y nosotros en la oración tendremos paz porque sabemos que el Señor nos va a proveer de lo que le estamos pidiendo. Sí, no vamos a pedir mal. Sí, hermanos. Porque es importantísimo comprender y entender que nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros y que Él quiere darnos siempre lo mejor en cuanto le pedimos. Pero debemos pedir bien, y para pedir bien, siempre, hermanos míos, estar en contacto con su palabra, que nos limpia poderosamente. Sí, quiero dejar este versículo grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Partir el alma. Dios mío. Ay. Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, aquello que va pegadito a los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, para toda decisión que vamos a tomar, su palabra, en oración, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión. Ayúdame. Y hermanos, no nos vamos a arrepentir después de un tiempo de la decisión que tomamos, de lo que decidimos. No nos vamos a arrepentir. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos un tiempo decimos, Señor, por gusto hice esto, por gusto hice aquello? ¿Cuántos de nosotros? ¿Saben por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios y su palabra.
Pero si Dios es nuestra guía, el Señor mismo dice, encomiéndate a mí y yo te daré los mejores deseos y tus pensamientos irán de acuerdo a mi voluntad y siempre vas a pedir bien. Pero hermanos en la fe, no abandonemos por nada, nunca la palabra de Dios. Nunca abandonemos, porque ella es la que nos da directrices para dónde seguir, para dónde actuar. Oh, la diferencia entre Lot y José la vemos hoy en día en muchos cristianos. Creyentes que se estrellan por sus malos deseos y creyentes que son bendecidos por sus buenos deseos. Mis hermanos en la fe, Dios quiere que seamos como José, victoriosos, pero asegurémonos de que nuestros deseos no son pecaminosos. Sí, desear tener bienes materiales no es malo, pedirle al Señor no es malo, pero cuanto a nuestros deseos es pecaminoso, que queremos tener para alardear de lo que tenemos, para enseñorearnos, yo he ido para acá, yo he ido para acá, para enseñorearnos de eso. ¿De qué, mis hermanos? ¿De qué? No va a tener lo que pide, no va a tener lo que pide y no va a recibir lo que está pidiendo. Por eso, en el nombre de Jesús, mis hermanos y hermanas, asegurémonos de lo que estamos pidiendo bien dentro de la voluntad de Dios. Revisemos nuestros deseos, mis hermanos, revisemos nuestros deseos para que en el futuro no naufraguemos o nos estrellemos. La voluntad de Dios es su bendición permanente en nuestras vidas. Sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lo dice el Señor Jesús. Yo lo creo, usted lo cree. Entonces, mis hermanos, revisemos nuestros deseos para que no sean deseos que vayan contra el Señor. ¿Por qué pido esto? ¿Para qué pido esto? Oh, Señor amado, que no sean para nuestros deleites, como lo hizo Lot, que sean para la gloria de Dios, como lo hizo José. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Oh, Padre amado, reconocemos que muchas veces nuestros deseos nos hacen estrellar, Padre, y nos arrepentimos de haber tomado malas decisiones. Por eso, Padre amado, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a leerla diariamente, y Padre amado, direcciónanos para dónde ir, qué pedir. Ayúdanos, Señor, porque tú nos amas y siempre tu voluntad es darnos lo mejor. Sí, amado Dios, porque tú no nos das lo bueno, nos das lo mejor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.